Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los quiero invitar para que reflexionemos a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y la palabra del magisterio de la Iglesia. Que nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que nos quiere guiar hacia la verdad. En estos últimos días, precisamente estoy tratando de explicarles por qué comienzo mis audios con esta frase: dejarnos iluminar por el Espíritu Santo que nos quiere guiar hacia la verdad. Y a través de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, quiero dejar claro que esta catequesis no es apologética, o sea, que no voy a explicar ningún tema en defensa de los ataques, confusiones o puntos de vista distintos a los de la Iglesia que otras personas puedan tener. Sí les podría ofrecer en otro momento explicar estas verdades frente a esos ataques o confusiones, pero ahora no es el caso. Simplemente expreso mi fe y lo hago con la palabra de Dios y la palabra de los santos. Hoy quiero precisamente hablarles a la luz de la luz que el Espíritu Santo nos irradia para vivir el mensaje de la buena nueva del Evangelio a través de la iglesia fundada por Jesucristo. Porque nosotros creemos que Jesucristo fundó una iglesia y que Jesucristo la fundó cuando fue su corazón traspasado por la lanza y de él brotó sangre y agua. Ese fue el momento exacto del nacimiento de la iglesia. La iglesia surgió de su corazón. Bueno, entonces tratemos el tema del magisterio de la iglesia como fuente de inspiración, de iluminación para vivir la palabra de Dios, para vivir nuestra vida cristiana. En primer lugar, tenemos que recordar que Jesús es la revelación del Padre. En Juan capítulo 8, versículo 12, se nos dice que Jesucristo es la luz del mundo. Jesucristo es la palabra, el verbo encarnado. Esto lo encontramos claramente en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14 y siguientes. Jesús vino al mundo. Él es Dios encarnado, que vino al mundo para darnos vida y vida en abundancia, como dice Efesios 2, 4 al 8. Jesús vino a darnos vida eterna,
Como dice Juan 14:2. Y en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 12, se nos dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Jesucristo es nuestro Salvador, es nuestro Señor. Él funda una iglesia. Primero, escogiendo a 12 apóstoles. Aquí no voy a decir las citas bíblicas, pero ustedes recordarán aquellos pasajes donde Jesús le dice o le va diciendo a cada uno de los apóstoles: sígueme. Escoge a 12 para vivir con ellos y así enseñarles, transmitirles la fe, hacerlos testigos de su divinidad. Jesús escoge a 12 apóstoles para enviarlos junto con otros que el Evangelio llama discípulos, a predicar la buena noticia de la salvación, a extender su reino por toda la tierra, ese reino que tiene que comenzar a germinar aquí en esta tierra, pero que no es de este mundo. Jesucristo hace esto porque Él sabe que físicamente no se va a quedar para siempre en este mundo, en esta tierra. Vamos a explicar este punto porque no quiero que alguno piense que me estoy contradiciendo. Una cosa es quedarse en la tierra, como cuando nació en Belén, cuando vivió con sus padres en Nazaret, cuando predicó en Galilea o cuando murió en la cruz, así humanamente, físicamente, con su cuerpo ahí humano, hablando, caminando, haciendo las cosas, dirigiendo, enseñando. Jesús sabía que así no se iba a quedar siempre. Él se quedó con nosotros hasta el fin del mundo. Eso ya también lo sabemos, lo hemos meditado ya en otros momentos. Porque una cosa es que Jesús se quede físicamente, como estoy diciendo, como estuvo físicamente en Galilea, en lo que llamamos ahora Tierra Santa, en contacto con los apóstoles, con las gentes, y otra cosa es como Él se quedó. Se quedó, sí, materialmente, sí, realmente, sí, con su cuerpo, sí, con su sangre, con su alma, con su divinidad, en la forma del pan y del vino. Una presencia viva, personal, real, material, sí, pero una presencia sacramental, eucarística. También creemos firmemente que Jesucristo se quedó con nosotros a través de su Espíritu. Y por eso, espiritualmente, Él mismo lo dijo, está al lado de los niños,
de los pobres, está al lado de los que oran, junto con los que oran, está en la persona del sacerdote, etcétera, etcétera. Pero es otro tipo de presencia. Retomo la idea. Como Jesús sabía que físicamente no se iba a quedar para siempre, entonces por eso fue que escogió a los apóstoles, que los enseñó, que les transmitió la fe, que los hizo testigos personales de Él. Y por eso Jesús prometió el Espíritu Santo para que guiara hacia la verdad completa a su iglesia, a esa iglesia que Él iba a dejar en las manos de aquellos hombres que, por ser hombres, también eran defectuosos, también eran pecadores. En Juan 14:26 encontramos esta promesa que el Padre enviará el Espíritu Santo. Igualmente en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 8, enviará el Espíritu Santo para guiar a su iglesia, para proteger a su iglesia, para enseñarles, hacerles comprender lo que Él les había dicho. Esta asistencia del Espíritu Santo, eficaz, espiritual, progresiva, qué importante esto, progresiva. Dios no hace nada abruptamente. Dios va haciendo a través del tiempo y a través de la disponibilidad de los mismos hombres. Por eso su revelación fue progresiva. Ahí la encontramos poco a poco en el Antiguo Testamento, a través de los siglos, Dios dándose a conocer, Dios enseñando a su pueblo. Finalmente lo hizo a través de su Hijo Jesucristo. Y ahora, en esta nueva etapa, la etapa del nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia, entonces envía su Espíritu para que el Espíritu Santo igualmente, a través del tiempo, a través de las vicisitudes que van sucediendo, que van entre los hombres, pero en una forma eficaz, poderosa, el Espíritu Santo va guiando a la iglesia hacia la verdad. Ahí vive Él, ahí está Él, en medio de los creyentes. Él es el alma de la iglesia. Por eso, el Concilio Vaticano II, en la Constitución Apostólica Lumen Gentium, en el número 4, dice así: el Espíritu habita en la iglesia y en el corazón de los fieles como en un templo, y en ellos ora y da testimonio de su adopción como hijos. Guía a la iglesia a toda la verdad,
la unifica en comunión y ministerio, la provee y gobierna con diversos dones jerárquicos y carismáticos, y la embellece con sus frutos. Con la fuerza del Evangelio rejuvenece la Iglesia, la renueva incesantemente y la conduce a la unión consumada con su esposo. En efecto, el Espíritu y la esposa, o sea, la Iglesia, dicen al Señor Jesús: ven. El Espíritu Santo vive en la Iglesia porque el Señor sabe que los hombres necesitan de su auxilio para caminar hacia la verdad, para guardar esa verdad, para transmitir esa verdad de unos a otros. Ya Jesucristo nos había dicho en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, versículo 24 y siguientes, nos había dicho o nos había hablado de esta limitación que los apóstoles, por ser hombres, tenían y seguimos teniendo quienes estamos en la Iglesia, la limitación de ser tentados por el diablo, de vivir en un mundo donde el príncipe del mundo es Satanás, en un mundo de pecado. Jesucristo lo advirtió varias veces. ¿Se acuerdan cuando él dice: Padre, ruego por ellos, por los que tú me diste, porque ellos están en el mundo? No son del mundo, pero están en el mundo, y por eso ruego por ellos. En otras partes, el Señor a los apóstoles les advierte: si esto han hecho con el leño verde, ¿qué no harán con el seco? Si a mí me han perseguido, a ustedes los perseguirán. El Señor sabe todo esto, y el Señor sabe de la debilidad de los hombres. Los apóstoles son hombres. Por eso el Señor les transmite sus poderes, les comparte sus poderes, los hace sacerdotes, sus ministros. En Lucas 9, capítulo 9, versículo 1, el Señor los manda a sanar a los enfermos, a ahuyentar a los demonios. El Señor los manda a enfrentarse con el mundo, a tener confianza, porque el Señor sabe que Él les enviará su Espíritu Santo. El Señor los organiza como seres humanos que somos, que los apóstoles son. El Señor los organiza y entonces sabe que tiene que haber una cabeza visible. Por supuesto que Él es la cabeza. Él es la roca, la piedra angular. Eso lo sabemos. Jesucristo, por eso comencé diciendo que Jesucristo es el Señor.
que Jesucristo es la revelación del Padre, que Jesucristo fundó su iglesia y la fundó en su corazón, desde su corazón. Pero Jesucristo, y vuelvo a repetir porque quiero que quede claro, Jesucristo, sabiendo que no se iba a quedar para siempre en una forma así física, Jesucristo escoge a los apóstoles y los prepara para que ellos sigan predicando su buena noticia, su evangelio, y lo hagan en la iglesia como iglesia. Que iglesia no es otra cosa más que la comunidad de los creyentes, el grupo de creyentes que se van reuniendo mientras se van convirtiendo, mientras se van pasando el mensaje del evangelio. Por eso el Señor los organiza y escoge a Pedro y lo pone como el primero entre los apóstoles. Y es a Pedro, y no voy a decir citas porque ustedes las saben. Ustedes recuerdan cuando Jesús frente a Pedro, después de que Pedro fue el único que, regalado por una gracia especial, como el mismo Jesús lo reconoce, del Padre, le dice, esto no te lo ha enseñado nadie de carne humana, sino mi Padre que está en el cielo. Pedro, ¿qué es lo que hace? Profesa la fe en Jesucristo como Dios vivo y verdadero, como Señor. Después de que Pedro hace esta profesión de fe, el Señor le dice, Simón, y ahora ya no te llamarás Simón, sino ahora, desde ahora te llamarás Pedro, piedra, porque sobre ti edificaré mi iglesia. Esas son las palabras exactas que Jesucristo dijo y que Jesucristo quiso decir. Sobre ti, Pedro, Pedro que significa piedra, edificaré mi iglesia. Jesús organiza a los apóstoles. No sé si recuerdan también ustedes varios textos, por ejemplo, cuando los lleva al monte Tabor para transfigurarse delante de ellos, o cuando aparta a 3 del grupo de los demás, cuando está en el huerto de los olivos, orando porque ya lo van a tomar preso. Jesús tiene una preferencia o muestra una preferencia por 3 de los apóstoles. Ya no solamente le da el primer lugar a Pedro, sino ahora separa de entre el grupo de los 12, separa a 3, que son Pedro, Santiago y Juan. Ahí hay un detalle que no es casualidad en esos momentos en que Jesús los separa, sino que está mostrando allí una organización jerárquica entre los mismos 12 apóstoles. Igualmente, en las listas que los evangelios ofrecen o dan de los apóstoles, del conjunto de los 12, siempre, si ustedes lo buscan en la palabra, en el evangelio, siempre Pedro está en el primer lugar. Después siguen los otros apóstoles y de último siempre en las listas
colocan a Judas Iscariote, el traidor. Esto no es casualidad. El Espíritu Santo que inspiró la palabra para que fuera palabra de Dios, el Espíritu Santo allí nos está queriendo enseñar, nos está queriendo decir de esa organización jerárquica que el mismo Cristo hizo con sus apóstoles para que ellos guiaran a la iglesia, para que ellos sostuvieran a la iglesia con la asistencia, por supuesto, del Espíritu Santo. Son cosas que quizás no las habíamos notado, o no sé, pero ahí está el Señor. Y ahí está haciendo la promesa a Pedro de que las puertas del infierno nunca podrán destruir a la iglesia. El poder del maligno no podrá contra ella. Pedro recibe esta promesa y lo recibe porque él es el primero entre todos. Tenía que ser así. Había que garantizar la verdad e integridad del mensaje de salvación. Hoy hay confusiones. Dentro del mismo cristianismo hay confusiones. Hay divisiones, tristemente. Y dentro de la misma iglesia, hoy hay confusión y hay división. Siempre las ha habido. De eso no podemos extrañarnos, ni mucho menos escandalizarnos. Desde tiempo del mismo Jesús ya habían confusiones entre los apóstoles y habían divisiones. En el tiempo de los apóstoles lo encontramos en el libro de los Hechos o en las cartas de los apóstoles, sobre todo de San Pablo. Las controversias, los esfuerzos de Pablo por corregir a los cristianos porque se les dividía, se llenaban se confundían, no sabían vivir bien el mensaje, etcétera. Desde tiempo de los apóstoles ya había en la iglesia división y confusión. Por eso, ahí está el valor de la organización que Cristo dejó entre los apóstoles. Ahí está la importancia de Pedro como primero entre ellos. Y sobre todo, ahí está el Espíritu Santo asegurando que la iglesia no puede fracasar en ningún momento, porque aunque está dejada en manos de los hombres, la iglesia es divina, es santa, es la esposa del Cordero, es el cuerpo místico de Cristo. Cristo es su cabeza. Y repito, por eso Cristo le dice a Pedro que le dará las llaves del reino. Deja en Pedro las llaves del reino. Ustedes saben lo que esto quiere decir. Dejar la responsabilidad
dejarlo con autoridad, con poder. Pedro tiene en su mano las llaves del reino de Jesucristo, ese reino que no es de este mundo. Además, Jesucristo le da a Pedro el poder de atar y desatar en el cielo y en la tierra. Y Jesucristo le da a Pedro el poder de confirmar a las gentes en la verdad de la fe. ¿Se acuerdan ustedes cuando el mismo Señor le dice a Pedro: Simón, hijo de Jonás, el demonio ha pedido permiso para tentarte, para tambalearte? Oigan esto, pongan atención a esto. Simón, hijo de Jonás, el demonio ha pedido permiso para tambalearte, pero yo, dice Jesús, he rogado por ti para que tú, en cuestión de fe, no falles. E inmediatamente agrega Jesús: vaya y confirma en la fe a tus hermanos. Pedro, como hombre, es un ser humano que puede fallar. Jesús lo está diciendo. Puede fallar, es un hombre pecador. Pero en cuestión de fe, aquí está la cosa. En cuestión de fe, Pedro no falla. ¿Por qué? Porque tiene la promesa de Jesucristo de ser asistido por el Espíritu Santo, porque Él ha rogado al Padre para que así sea. Esta garantía de que la enseñanza de Pedro es infalible, o sea, no puede fallar. Esto es lo que llamamos magisterio. La palabra de Pedro, cuando ésta es pronunciada con su autoridad como vicario de Cristo, lo que se llama en teología ex cátedra, cuando él habla desde la cátedra, o sea, desde esta posición de ser piedra, de ser sucesor de Cristo, poseedor de las llaves del reino, poseedor del poder de atar y desatar en el cielo y en la tierra, y de confirmar en la fe a los hermanos. Cuando Pedro habla desde esta posición, que se llama ex cátedra, Pedro no puede fallar. Pedro no se equivoca. Y ahí está el magisterio. O sea, todas las enseñanzas de todos los papas, desde Pedro hasta el Papa Francisco. Vuelvo a repetir para que quede claro. El Papa puede equivocarse. Es un hombre cualquiera. Es un hombre pecador. Puede fallar, puede pecar en lo que sea. No debemos escandalizarnos. La misma palabra nos advierte: el hombre que confía en el hombre, maldito es.
Y nuestra fe no está puesta en hombres. Nuestra fe está puesta en el único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Pero Jesucristo dejó las cosas así de claras, como se las estoy explicando. Y ustedes pueden coger los evangelios y leerlos una y otra vez. Y si los leen con honestidad, y también los hechos de los apóstoles y las cartas de los apóstoles, si las leen con honestidad, encontrarán que todo lo que estoy enseñando es así, porque ahí está así. Entonces, no podemos escandalizarnos de que Pedro fallara, como ya en el Evangelio, ya en el momento que él, cuando tiene que dar la cara por Jesús, después de que él había dicho, eso no te puede ocurrir, yo no lo permitiré. Pedro lo niega 3 veces. Lo negó 3 veces. Y porque lo negara 3 veces, Pedro no deja de ser Pedro. Y Jesús no le quita las llaves del reino, ni le quita los poderes que le había otorgado. Más bien después de la resurrección, Jesús frente a los apóstoles, allí le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contesta, sí, Señor, te amo. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, 3 veces. Como 3 veces lo había negado, ahora Jesús lo obliga a que reafirme la fe en él por 3 veces, diciéndole que lo ama. Y Jesús, cada vez que Pedro le reitera su amor, Jesús también le reitera la misión que le ha dado de apacentar a sus ovejas, de ser la piedra donde se va a fundar la iglesia. Así lo quiso el Señor. Así es. Había que garantizar que la verdad de la salvación fuera resguardada por Pedro y por los apóstoles, quienes habían recibido el Espíritu Santo, que fuera resguardada esta verdad, para que así fuera enseñada, transmitida de unos a otros por el tiempo, a través de los siglos. Y por eso aquí viene otra cosa importante, la sucesión apostólica, como se llama. Cualquiera puede decir, yo tengo el Espíritu Santo, y cualquiera puede entonces predicar la palabra de Dios como le dé la gana, interpretarla como le dé la gana. Hoy muchos lo hacen, repito, ya desde tiempo de Jesús. ¿Se acuerdan ustedes cuando los mismos apóstoles llegan disgustados porque se encontraron por el camino a unos que andaban hablando de Jesús, pero que no eran de ellos? ¿Recuerdan ustedes ese pasaje? Ya en tiempos de Jesús había gente que predicaba, que hablaba de Jesús, pero que no eran de los apóstoles. El mismo Jesús lo advierte, y lo advierte diciendo que en los últimos tiempos vendrán muchos hablando de él y haciendo hasta milagros, dice Jesús. Pero advierte, tengan cuidado porque no son míos. Entonces había que garantizar la legitimidad de los que predican la palabra de Dios con la autoridad del Espíritu Santo. Y para eso
Entonces ya lo vemos en los Hechos de los Apóstoles, lo vemos en las cartas, sobre todo de San Pablo, esto que les estoy hablando de la sucesión apostólica, que los apóstoles, cuando necesitaron elegir de entre los discípulos a otro, por ejemplo, recuerden ustedes cuando faltó Judas Iscariote, necesitaban elegir a su sucesor, entonces invocaron al Espíritu Santo, impusieron las manos sobre el elegido y por la imposición de las manos, entonces eso, aquella persona quedó consagrada, ungida, consagrada por el Espíritu Santo, para que fuera un verdadero apóstol. Recuerden cuando Pablo es igualmente ungido y recibe la imposición de las manos, comienza a predicar, pero la gente no lo acepta, porque los judíos tenían eso, de que ellos, para creer en algo, tenía que venir aquello que estaban enseñando de un testigo fiel. Y Pablo, para los judíos que lo conocían, que sabían que más bien antes andaba persiguiendo a los cristianos, Pablo como que no le sonó. Entonces no lo aceptaban al principio. Y Pablo defiende que él es un legítimo apóstol. No importa que no conociera físicamente a Cristo, pero Pablo dice, yo soy un legítimo apóstol porque sobre mi cabeza los apóstoles impusieron sus manos. E igualmente Pablo impone las manos sobre Tito, sobre Timoteo, y ahí comenzó la sucesión apostólica. Los verdaderos apóstoles, predicadores de la palabra de Dios, los que tienen la autoridad del Espíritu Santo para enseñar la palabra de Dios, tienen que venir a través de esa sucesión apostólica por la imposición de las manos. Así se garantiza la verdad que a través de los siglos va llevando poco a poco el Espíritu Santo en la iglesia, la verdad de la palabra que Jesucristo dejó a los apóstoles, pero que ahora el Espíritu Santo tiene que hacer comprender a esos mismos apóstoles. Y los apóstoles tienen que saber interpretar esa palabra con esa asistencia del Espíritu Santo en cada tiempo, en cada lugar. Y como cada uno tiene su forma de ver las cosas, o tenemos nuestros propios criterios, nuestras propias formas, y a eso el Dios creador que nos conocía porque nos creó de su propia mano, pues entonces sabía que íbamos a estar llenos de tentaciones, de confusiones, de divisiones y de todo esto. Por eso nos dejó el Espíritu Santo y nos dejó esa organización en la iglesia para que la iglesia mantuviera la doctrina verdadera de Jesucristo, a como Jesucristo nos la dijo y a como el Espíritu Santo va ayudando a comprenderla. Esto es lo que llamamos, o lo que yo llamo magisterio de la iglesia.
Magisterio significa enseñanza, la enseñanza de la iglesia. La iglesia enseña, tiene el poder, tiene la misión dada por el mismo Cristo de enseñar a todas las gentes la buena nueva del Evangelio. La iglesia tiene el poder, y solo ella, de interpretar con la asistencia del Espíritu Santo esa palabra. Y por eso nosotros recurrimos a su magisterio, a su enseñanza, garantizada en la persona de Pedro, del Papa, de los obispos, y en unidad eclesial. Nosotros somos fieles y seguimos siendo fieles a la iglesia y a la palabra de la iglesia, a su magisterio. Por eso es que yo entonces todos los días los invito a ustedes. Los invito para que reflexionemos a la luz de la palabra de Dios, que es la fuente de toda verdad, a la luz de los santos, que es el Evangelio vivido, hecho ejemplo, hecho testimonio en una persona que supo conformar su vida a la de Cristo, y dejarnos iluminar por las enseñanzas de la iglesia. Cuando estas enseñanzas son fieles al depósito de la fe que la iglesia mantiene desde el mismo Jesucristo, con la asistencia del Espíritu Santo. Eso es lo que yo predico. A eso es lo que yo los invito a ustedes todos los días, a reflexionar conmigo con estas tres fuentes de verdad, y, y así esperen de mí, mientras Dios me lo permita, continuar con estas catequesis, pero apegado absolutamente a estas tres fuentes de verdad, porque solo hay una verdad, la verdad que es Jesucristo, mi Señor, nuestro Señor. Y con la ayuda del Espíritu Santo, un día llegaremos a la posesión total, a la verdad completa en el cielo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias por escucharme, por la paciencia que me tienen. Los amo con todo mi corazón, y si Dios quiere, nos encontramos mañana.